Durango, enclavada en el corazón del estado de Colorado, en el oeste de Estados Unidos, es una ciudad vibrante y bulliciosa rodeada de picos imponentes y colinas onduladas que ofrecen vistas impresionantes a cada paso. Aquí se puede hacer senderismo por las imponentes montañas de San Juan, descender en kayak por el río Animus y recorrer en bicicleta los sinuosos senderos de su accidentada campiña. El aroma de los pinos llena el aire, mientras los arroyos cristalinos y las verdes praderas le dejan sin aliento. Lainey Malavolta era una entusiasmada de la naturaleza de 39 años a la que le gustaba estar en el bosque. Ella y su novio Justin Rengel vivían juntos en su casa al norte de la ciudad de Durango. La naturaleza de este lugar proporcionaba un paisaje sobrecogedor que Lainey disfrutaba explorando con su familia, sus amigos y sus 2 perros. El viernes 30 de abril de 2021, Lainey fichó a la salida de la Republic National Distribution Company de Little Town, donde trabajaba como representante de ventas de vino. Estaba muy animada porque esperaba disfrutar de una experiencia al aire libre durante el fin de semana. Era una intrépida aventurera a la que nada le gustaba más que explorar la naturaleza. Al atardecer, Lainey se calzó un robusto par de botas de montaña, le puso la correa a sus perros y se dispuso a dar un tranquilo paseo con sus 2 perros a su lado. Tomó un tranquilo sendero privado cerca de la carretera comarcal 203 y Tremble Lane. La brisa fresca del atardecer estaba perfumada con la fragancia de los pinos, mientras el sol imponente proyectaba un resplandor dorado sobre el paisaje. Lainey encontró consuelo en la tranquilidad del sendero y en el impresionante panorama. El aire libre era su santuario, donde podía escapar del ajetreo de su trabajo y reconectar consigo misma y con la naturaleza. El sereno y sinuoso sendero atravesaba una zona boscosa cerca del campamento bíblico Whispering Pines. A medida que se adentraban en el sendero, pudo ver cómo el mundo se desvanecía, dejándoles a los 3 rodeados de la belleza del interior de Durango. Fue un momento fugaz de pura satisfacción y tranquilidad en un mundo que a veces puede resultar abrumador y caótico. Sin embargo, antes de que pudiera seguir paseando, sus 2 perros se alarmaron, se pararon sobre sus huellas y sus orejas se pusieron erguidas. Entonces empezaron a ladrar sin cesar mientras miraban hacia el bosque. Algo en los arbustos los había asustado. Lainey escudriñó atentamente el bosque, pero no pudo ver nada. Sabía que sus perros no ladrarían sin motivo, pero no tenía ni idea de lo que habían percibido o visto. Y entonces, justo antes de que desapareciera la última luz del sol poniente, algo emergió de detrás del bosque. Era una hembra de oso negro con sus 2 cachorros a cuestas. Venían directamente hacia ella y sus perros. La visión de la enorme osa la estremeció hasta la médula. Intentó moverse, pero de repente sus rodillas parecían demasiado débiles. Se quedó helada del terror mientras sus perros ladraban y aullaban asustados mientras huían de vuelta por el sendero, con los rabos metidos entre las patas, dejando a Lainey sola con el oso. A las 8 p.m., Justin Rengel, el novio de Lainey, llegó a casa del trabajo. Ese día trabajaba más tarde de lo habitual y había intentado ponerse en contacto con Lainey para avisar de que llegaría tarde a casa, pero esta aún no había respondido. Inmediatamente después de aparcar su coche, se dio cuenta de que algo estaba mal. Se dio cuenta de que las luces de la casa estaban apagadas y sus perros estaban en el patio con las correas aún puestas. Su novia Lainey no aparecía por ninguna parte. Buscó por todos los rincones de la casa e incluso en el cobertizo de fuera, pero seguía sin encontrarla. Sabiendo que a menudo sacaba a los perros a pasear por el sendero privado, dejó su equipaje y se puso en marcha, siguiendo el sendero cerca del campamento bíblico de Whispering Pines para buscarla. El sol se había puesto hacía horas, dejando el bosque en la más absoluta oscuridad. Justin buscó por el sendero mientras gritaba su nombre, mientras la luz de la linterna proyectaba sombras espeluznantes sobre los árboles. Pero el silencio del bosque fue la única respuesta que recibió. A medida que los minutos pasaban penosamente, la desaparición se apoderó de él y su cuerpo empezó a llenarse de miedo y preocupación. Una sensación de desesperación le invadió al pensar en todas las cosas que podrían haberle ocurrido a su querida novia. No podía soportar la idea de perderla. A las 9:30 p.m., 1 hora y media después de haber iniciado su búsqueda, su linterna rozó la maleza y vislumbró unas piernas humanas con las conocidas botas de montaña aún puestas. Las piernas sobresalían de un bulto cubierto de tierra y escombros. Se acercó para examinar la horrible escena y levantó las ramitas y las hojas cruzando cuidadosamente los dedos para que no fuera su novia la que yacía allí indefensa.
Y sí lo era. Esperaba que aún estuviera viva. Al levantar la última hoja de la cara y alumbrarla, su corazón se hundió y se rompió en 1000 pedazos. Era su novia Lainey, que yacía inmóvil con el cuerpo parcialmente devorado. A Justin le temblaban las manos mientras cogía su teléfono y marcaba al 911 para informar del incidente. En el fondo de su corazón, esperaba que solo fuera un mal sueño y que tal vez, solo tal vez, Lainey despertara. Mientras se hacía a la idea de la realidad, Justin se sentó junto al cuerpo sin vida de Lainey en la oscuridad absoluta del bosque y lloró desconsoladamente. La idea de estar solo en los senderos oscuros ya no le asustaba. Sentía como si su mundo se hubiera detenido de repente. Las autoridades de Parques y Vida Silvestre de Colorado no tardaron en llegar al lugar y declararon muerta a Lainey por segunda vez. Los peores temores de Justin se habían confirmado. Las autoridades sospecharon inmediatamente que un puma había sido el culpable, ya que estos felinos salvajes tienden a enterrar a sus presas con hojas y tierra antes de volver para terminar de alimentarse de ellas. Más tarde, sin embargo, los agentes también encontraron excrementos de oso y abundante piel de oso en el lugar de los hechos. Y ahora estaban más convencidos de que el culpable era, de hecho, un oso. El equipo de búsqueda, formado por agentes de Parques y Vida Silvestre de Colorado con perros de rastreo adiestrados, rastreó y localizó a la hembra de oso negro y a sus 2 cachorros, que no se habían alejado demasiado del lugar de los hechos. Según la política de Parques y Vida Silvestre de Colorado, cuando un oso ataca o consume restos humanos, hay que practicarle la eutanasia, por lo que la osa, junto con sus cachorros, fue sacrificada. La reubicación no se considera una opción real en estos casos por temor a que los osos vuelvan a su ubicación original, habiendo encontrado una nueva fuente de alimento en los humanos. Una necropsia realizada por un patólogo de la fauna salvaje del estado reveló restos humanos en los sistemas digestivos de la osa y de uno de sus osesnos. El trío se encontraba en perfecto estado de salud, con reservas adecuadas de grasa y sin signos de anormalidad o enfermedad que hubieran provocado el ataque. La madre pesaba 92 kilos, mientras que los cachorros pesaban 30 kilos. Los agentes declararon que la madre osa de 10 años estaba enseñando potencialmente a sus osesnos que los humanos también son una fuente de alimento, y no criaturas a las que evitar o temer. Esto, sin duda, convertiría a los osesnos en potenciales devoradores de hombres a medida que envejecieran. La autopsia de Lainey reveló que había fallecido por pérdida de sangre debido a las perforaciones en el cuello. El extenso daño había sido infligido por la madre osa después de que sus afilados y largos caninos perforaran su vena yugular y otras regiones del cuello. Según el forense, la osa pudo haber derribado a Lainey apretando con sus poderosas mandíbulas el cuello de Lainey y lanzándola de un lado a otro antes de dejarla caer al suelo. A continuación, la osa y una de sus crías se comieron parcialmente los tejidos blandos de su cara y los brazos. Tanto los resultados de la autopsia realizada a Lainey como los de la necropsia de los osos confirmaron que la muerte de Lainey Malavolta fue consecuencia del ataque de un oso. Su familia y amigos estaban conmocionados por su fallecimiento. La describieron como una operadora experimentada y conocedora de backcountry, que pasaba su vida al aire libre. Su mayor alegría era estar en el bosque y no habría querido salir del mundo en ningún otro lugar, algo que dio cierto consuelo a sus seres queridos. En cuanto a Lainey, no hizo nada malo para invocar el ataque, simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, lo que tristemente condujo a su encuentro con un indomable. Rebecca Clark era bien conocida como una ávida excursionista y mujer de actividades al aire libre. A menudo hacía crónicas de sus aventuras y las colgaba en TikTok y otras plataformas de medios sociales para que sus seguidores las vieran a su antojo. Pero una excursión que hizo estuvo a punto de convertirse en mortal y no tuvo a nadie a quien culpar, sino a sí misma. Fue un encuentro que captó con la cámara y desde entonces ha utilizado las imágenes para advertir a los demás de los peligros de acercarse demasiado a los animales salvajes. En octubre de 2022, Rebecca se dirigió al Parque Estatal del Cañón, Cap Rock, situado en el norte de Texas, 160 kilómetros al sureste de Amarillo. Este parque estatal ofrece más de 150 kilómetros de senderos. Los visitantes pueden hacer senderismo, montar en bicicleta o a caballo a través de su naturaleza salvaje. La natación, la pesca y la navegación son populares en su gran lago, que está rodeado por la belleza escaparada de las polvorientas formaciones rocosas rojas.
Arcos naturales, puentes y túneles formados a lo largo de milenios están tallados en la roca. En sus llanuras deambulan 150 bisontes que pastan por las praderas autóctonas. Cuando Rebecca emprendió su caminata, grabó su progreso en video con su teléfono móvil y tomó una instantánea de sí misma de pie a la entrada del parque. Pero lo que ella no sabía era que podría estar grabando para su último video en las redes sociales. El sendero serpenteaba entre los arbustos de mezquite. Una suave brisa levantaba la polvorienta tierra roja mientras Rebecca escaneaba la cámara del teléfono de un lado a otro, observando el paisaje. Se topó con algunos bisontes del parque. Estaban de pie en el sendero, tenían la cabeza gacha mientras pastaban la hierba. Se movían lentamente por el sendero. Sus movimientos eran pacíficos. No parecieron percatarse de la presencia de Rebecca, que vaciló ligeramente, pero en lugar de detenerse o darse la vuelta, siguió adelante. Levantó su teléfono para grabar a los bisontes mientras les hablaba suavemente, con la esperanza de pasar desapercibida. Seguían pareciendo imperturbables, mientras sus colas se agitaban de un lado a otro, aplastando las moscas. El bisonte americano puede medir hasta 1.8 metros de altura hasta el hombro y pueden pesar más de 1000 kilogramos. Son increíblemente poderosos y pueden correr a velocidades de hasta 56 kilómetros por hora. Recorren hasta 3 kilómetros al día, pastando y hojeando la vegetación circundante. Aunque se consideran territoriales, pueden volverse agresivas si se sienten amenazados o tienen crías con ellas. Cuando Rebecca pasó lentamente junto a los 3 bisontes adultos, parecía que estaba a salvo. Tenía sus ojos y cámara del teléfono fijos en ellos, buscando cualquier signo de ansiedad o agresión. A medida que avanzaba, le daban la espalda y aumentaban la distancia entre ellos y ella con cada paso que daba. Los bisontes habían sido introducidos en el parque en 1997, tras los esfuerzos de conservación para preservar a estos emblemáticos animales. La manada más numerosa se encuentra en Yellowstone, pero la de Texas, junto con otras 4 manadas, constituyó la base de todos los bisontes de Norteamérica en la actualidad. Los que se encuentran en el Parque Estatal del Cañón Caprock tienen una composición genética poco común, lo que los hace increíblemente valiosos para la conservación de la especie. Las pruebas periódicas de ADN ayudan a vigilar de cerca la diversidad genética de la manada y a controlar el programa de cría selectiva, componentes claves para garantizar la supervivencia de la especie. Mientras Rebecca seguía avanzando junto a los bisontes, debería haber dejado al menos 30 metros de distancia entre ellos. En su lugar, solo había un hueco de unos 3 metros. Uno de los bisontes bajó la cabeza hacia el suelo, levantó la cola, pero Rebecca siguió adelante. Entonces giró la cabeza. En un instante, el bisonte giró de frente mirando a Rebecca. Entonces decidió atacar. Cubrió la distancia que los separaba en un segundo. Mientras galopaba hacia la cámara, había muy poca vegetación tras la que esconderse. Solo los pequeños arbustos esparcidos por el suelo seco. Unos pocos arbustos bordeaban el camino por el que caminaba Rebecca. No había árboles. Ningún lugar al que pudiera ir. Ningún lugar al que pudiera escapar. Cuando el bisonte cargó, Rebecca se dio la vuelta y echó a correr, pero no llegó muy lejos, apenas unas zancadas por el descampado. Golpeada por toda la fuerza del bisonte al chocar contra ella, salió volando por los aires, dio una voltereta de cabeza antes de estrellarse de nuevo contra el suelo. Con la cara en el suelo, sintió como el bisonte la corneaba, como sus afilados cuernos penetraban en la carne de su espalda. Su cabeza se retorció de lado a lado. El aire se le escapó de los pulmones mientras le golpeaba la cabeza una y otra vez. Pensó que iba a morir. Pensó que eran sus últimos momentos. Apretó los ojos y contuvo la respiración. Aunque la prueba fue aterradora, solo duró unos segundos. El bisonte había visto a Rebecca como una amenaza. Se había acercado peligrosamente a la pequeña manada y no había respetado el espacio que necesitan para sentirse seguros. Respondieron de forma natural y defensiva. Una vez neutralizada la amenaza, los bisontes se retiraron y volvieron con los demás. Se alejaron y siguieron pastando. Rebecca quedó hecha un desastre en el suelo. Estaba muy dolorida y no sabía qué daño se había hecho. Había estado de excursión sola, algo que hacía a menudo. Aunque era agradable empaparse de las vistas y el paisaje en solitario, viajar sola también entrañaba peligros. Y era habitual que Rebecca explorara regiones remotas en las que la cobertura de los teléfonos móviles era escasa.
Tumbada indefensa en el suelo sin saber si el bisonte volvería a atacar, Rebecca intentó marcar al 911, pero no había suficiente señal telefónica para conectar la llamada. Siguió intentándolo, pulsando desesperadamente los botones de su teléfono para conseguir la ayuda que necesitaba. Entonces, apareció una única barra de señal en la esquina de la pantalla. Volvió a llamar, pero la señal no era lo bastante fuerte para conectarse. En su lugar, escribió un mensaje de texto a su familia y amigos esperando y rezando para que alguno de ellos consiguiera comunicarse. Tuvo suerte. Su familia recibió su mensaje de socorro e inmediatamente se puso en contacto con los servicios de emergencia. Tardaron más de 1 hora en llegar al lugar, pero el zumbido de un helicóptero haciéndose más fuerte en el cielo fue un sonido bienvenido. Fue trasladada por aire a un hospital de Wichita, donde pasó 6 días recuperándose de su encuentro cercano. Milagrosamente, no sufrió heridas graves, solo cortes, magulladuras y una gran cornada en la espalda. Rebecca se dio cuenta de lo afortunada que era. Si hubiera sido golpeada en alguna otra parte de su cuerpo, podría haber sido una historia muy diferente. Los responsables de la protección de la fauna salvaje han observado un aumento en los encuentros con animales en los últimos años. Debido a la popularidad de las redes sociales, cada vez más personas se acercan peligrosamente a los animales salvajes para conseguir esa foto especial con un factor de sorpresa para un video viral. Los bisontes pueden ser percibidos como animales dóciles y apacibles, aunque sus enormes armazones pueden parecer intimidantes y a menudo se les considera lentos y tranquilos. Mientras pastan en la hierba, la gente suele adormecerse con una falsa sensación de seguridad, pero siguen siendo animales salvajes y pueden responder con velocidad y agresividad. Los expertos dicen que para saber si está demasiado cerca de un bisonte, lo mejor es darse la vuelta y regresar por donde se ha venido, en lugar de presionar con la cola levantada, la cabeza baja y los zarpazos en el suelo, todo lo cual, según observó Rebecca, son signos de agitación y posiblemente de un ataque inminente. Si está fuera de casa, es importante que respete a la fauna salvaje, que observe, tanto por su bien como por el suyo propio, para así evitar enfrentarse con un indomable. En la ciudad de Bajaí, en la región autónoma de Guangxi Huangsu, al sur de China, se encuentra un lugar de vacaciones llamado Jintan, o Playa de Plata. Pero no se trataba de un lugar de vacaciones cualquiera. La Playa de Plata ofrecía un entretenimiento mortal, típicamente considerado como la mejor playa de China. Está cubierta de la más fina arena de cuarzo que reluce y brilla bajo el sol dorado. Atrae a gente de todo el país y es popular por sus deportes acuáticos y sus instalaciones para nadar. Junto a la playa se encuentra el centro de vacaciones, lleno de entretenimientos para toda la familia. Una forma de entretenimiento son los espectáculos de cocodrilos. Dentro de un pequeño recinto, 11 cocodrilos se daban un festín de trozos de carne muerta arrojados al agua o sostenidos en el aire para que saltaran, a veces dando saltos de 1.5 metros en el aire. Los visitantes quedaban impresionados por su atletismo y potencia, pero la piscina de los cocodrilos tenía otro propósito para los niños de la zona. Se había convertido en una especie de ritual para los niños de las escuelas primarias de los alrededores. Colarse en el recinto de los cocodrilos y retarse unos a otros a acercarse lo más posible a los enormes reptiles. Solo los que eran lo bastante valientes escalaban el muro bajo y se dejaban caer en la guarida. Armados con palos de madera, los jóvenes corrían hasta el cocodrilo más cercano y le golpeaban la cabeza antes de salir corriendo del recinto. Era una forma cruel de entretenimiento, pero con la que los niños se ganaban el respeto de sus compañeros. El 20 de abril de 2007, un niño de 9 años llamado Liu Haiyang hizo una travesura. Alrededor de las 6 de la tarde, él y 3 de sus amigos de la escuela primaria CNTN se dirigieron hacia el centro de vacaciones. Se habían apuntado al desafío del cocodrilo y se dirigieron al recinto armados con palos de madera, tirachinchas y puñados de piedras y guijarros. El complejo estaba tranquilo. No había nadie ya que estaba cerrado por la noche, pero las puertas no estaban cerradas con llave. Era fácil entrar y no había seguridad. Los niños caminaron rápidamente por el recinto, manteniéndose lo más silenciosos posible. El muro que rodeaba la piscina de los cocodrilos tenía solo 1 metro de altura y en algunos lugares tan solo 55 centímetros. No era en absoluto un recinto seguro, ni para mantener a la gente fuera, ni a los cocodrilos dentro. De hecho, unos años antes se había producido un incidente que lo demostraba con creces. Algunos de los cocodrilos habían conseguido escurrirse por una tubería de desagüe de agua que conducía desde su recinto hasta las pristinas arenas de Silver Beach.
Se había desatado el desastre cuando los turistas se vieron de repente expuestos a varios cocodrilos de gran tamaño que salían a la playa. Afortunadamente, nadie resultó herido durante la huida en masa y los cocodrilos fueron capturados y devueltos a su recinto. Esa noche se dio cuenta de todos ellos. Mientras Liu trepaba por el muro de hormigón, él y sus amigos hicieron caso omiso de las señales de advertencia colocadas alrededor del recinto. Indicaban muy claramente los peligros de los cocodrilos y advertían a cualquiera que no trepara por el muro. Pero eso no iba a detener a un grupo de excitados niños de 9 años. Se dejaron caer desde el muro al suelo. Los cocodrilos los miraron con recelo. Algunos giraron la cabeza mientras se asomaban a los lados de la piscina. Los niños empezaron a cargar sus ondas y a apuntar con ellas a los reptiles cautivos, tirando con firmeza el elástico y soltándolo después. Las piedras volaron por el aire y golpearon a los cocodrilos. Algunos se estremecieron, otros silbaron y se deslizaron al agua. Entonces empezó el verdadero desafío. Uno de los niños corrió hacia un cocodrilo que estaba junto al agua y, blandiendo un palo por encima de su cabeza, lo hizo caer estrepitosamente encima del cocodrilo. Inmediatamente corrió hacia sus amigos, chillando de emoción. Ahora era el turno de Liu. Agarró el palo y se acercó al mismo cocodrilo. Esta vez el reptil había tenido suficiente. Estaba maltrecho y magullado, y no era la primera vez que los niños faltaban al respeto a la fauna salvaje y la trataban terriblemente. Cuando Liu bajó su bastón sobre la cabeza del cocodrilo, este se abalanzó de repente hacia adelante, chasqueó las mandíbulas y en un instante Liu fue arrastrado por la camisa al agua. Gritó aterrorizado y buscó a sus amigos que se precipitaron a la piscina. Uno de ellos intentó agarrar el brazo extendido de Liu, pero el joven se zafó de su alcance. En el último segundo, fue arrastrado bajo el agua de la piscina poco profunda. Entonces, cuando el cocodrilo reajustó su agarre y crujió sobre el torso del muchacho, sus amigos pudieron ver los ojos de Liu desorbitados. Cuando resurgió momentáneamente, pudieron ver la mirada aterrorizada en sus ojos. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Sus amigos intentaron una vez más alcanzarlo y agarrarlo, pero ya era demasiado tarde. Los otros 10 cocodrilos, excitados por la conmoción y el olor a sangre fresca, se deslizaron todos al agua y empezaron a desgarrar al chico. Los amigos de Liu solo pudieron contemplar horrorizados cómo era despedazado por estos animales. Una nube de color rojo oscuro se dispersó por el agua turbia y los niños saltaron fuera del recinto y corrieron en busca de ayuda. Sus gritos habían sido escuchados por el cuidador de cocodrilos. Liu Shaoshen había sido contratado por el propietario del parque. Desde que los animales se habían escapado a la playa, el propietario sabía que tenía que hacer algunos cambios serios en el funcionamiento del parque, sobre todo en la gestión de los cocodrilos, por lo que se traspasó esa responsabilidad a un empleado a tiempo completo. Pero los cocodrilos están en la lista estatal de animales en peligro de extinción, y para mantener cocodrilos de cría, los propietarios de edad tienen que pedir permiso y autorizaciones a los departamentos forestal y marino. Dado que el parque no disponía de ninguno de los permisos necesarios para mantener a los animales, se trataba de hecho de una piscina ilegal de cocodrilos. Pero, ¿dónde estaba el cuidador de cocodrilos cuando Liu fue atacado? Como la piscina estaba cerrada en el momento del incidente, el cuidador de cocodrilos Liu Shangsheng estaba dentro cocinando una comida y no se dio cuenta de que los niños se colaban en el recinto. Cuando oyó los gritos de terror que irradiaban por todo el parque, salió corriendo hacia la exhibición de cocodrilos. Lo que le recibió fue una escena de puro terror. Pudo ver la conmoción dentro de la piscina de los cocodrilos. El agua chapoteaba y se arremolinaba mientras los cocodrilos se daban un festín. El cuerpo del niño era tironeado y arrastrado en direcciones opuestas mientras flotaba semisumergido en el agua marrón. Cuando la policía llegó al lugar, llamó a las autoridades especiales armadas. Los francotiradores atrajeron entonces a los cocodrilos fuera del agua con carne de cerdo cruda. Al oler la carne fresca, los gigantes prehistóricos salieron del estanque empapados, con los ojos fijos en los trozos de carne de cerdo que tenían delante. Se arrastraron por tierra firme y empezaron a comérsela. Ahora que estaban claramente expuestos, los francotiradores apuntaron entonces al cocodrilo que se creía responsable de la muerte de Liu. Dispararon 7 balas contra su grueso cuerpo acorazado. Era un animal enorme, de 2,5 metros de longitud y un peso de 150 kilogramos. Arrastraron al cocodrilo fuera del recinto y hasta un remolque donde pudieran diseccionarlo. Cuando le abrieron el estómago, encontraron dentro los restos del niño. Aunque los otros cocodrilos podrían haber aprovechado el ataque, este era el principal culpable y había consumido la mayor parte del niño.
Tras el incidente, la piscina fue vaciada de toda su agua y los 10 cocodrilos restantes fueron retirados y trasladados a un lugar que dispusiera de los permisos e instalaciones necesarios para albergar a animales tan peligrosos. Fue en el Centro de Protección de Animales Salvajes en Peligro de Shuangxi, un zoológico de la capital regional Nuning. Como era de esperar, los 3 niños que presenciaron cómo despedazaban a su amigo se quedaron traumatizados por el incidente. Eran incoherentes. Cuando la policía les interrogó sobre el ataque en estado de shock, se despertaban por la noche gritando de miedo mientras las pesadillas se apoderaban de ellos mientras dormían. En una declaración a los medios de comunicación, el médico del Hospital Popular Baha'i dijo que los niños estaban recibiendo tratamiento psicológico continuo. Instó al personal y a los alumnos de la escuela a no hablar del ataque delante de ellos mientras trataban de asimilar la conmoción de la tragedia. Los tribunales dictaminaron que el cuidador de cocodrilos y el parque de atracciones eran responsables de la muerte del niño y organizaron indemnizar a su familia. Los padres de Liu Hayak fueron indemnizados por 220,000 yuanes, el equivalente a $30,600, pero ninguna cantidad de dinero les devolvería a su querido hijo, un reto que pretendía ser un poco de diversión y que había sido realizado innumerables veces antes por alumnos de muchas de las escuelas primarias de la zona. Había terminado en el terrible enfrentamiento de Liu con un indomable. El Parque Nacional de Yellowstone no solo alberga una gran variedad de vida salvaje, sino también burbujeantes fuentes termales, imponentes montañas y lagos cristalinos. Presume de tener más de 500 geysers, con el famoso geyser Old Faithful, disparando una columna de vapor y agua caliente hacia el cielo. El parque también presume de más de 200 rutas de senderismo que suelen estallar de color con la floración de las flores silvestres en primavera, creando un impresionante despliegue de belleza natural. Es un lugar de belleza incomparable que todo excursionista sueña con pisar. Así pues, no fue ninguna sorpresa que el 28 de julio de 1984, la suiza Brigitta Friedenhagen, junto con su hermano y su cuñada, se dirigieran al parque esperando una excursión familiar llena de diversión. El trío estaba entusiasmado de estar allí. Pasaron los 2 primeros días acampando y observando los géiseres de la cuenca Norris-Geyser-Basin. Sin embargo, Brigitta quería saciar su sed de ver los famosos osos de Yellowstone. Así que, el segundo día, el guarda forestal James Youngblood le entregó a Brigitta su permiso de acampada para el emplazamiento 5B, uno del sendero Brook Creek, en Pelican Valley. El guarda le recordó lo salvajes que eran los osos del parque de Yellowstone y le advirtió que no viajara sola por los senderos ni guardara comida en su tienda. Esa noche, el trío habló de sus planes para el día siguiente. Caminarían 10 kilómetros hasta el puente de Astringent Creek, desde donde Brigitta se dirigiría sola al campamento 5B1. Después de acampar sola durante una noche, caminaría hasta el Gran Cañón donde se reuniría con su hermano y su cuñada. Llegó la mañana y el trío, ateniéndose a su plan, se dirigió al puente Astringent Creek. Por el camino, vieron un gran cartel que advertía de la indómita naturaleza salvaje dentro del Yellowstone. Con la confluencia de Astringent Creek y Broad Creek, el hermano de Brigitta y su cuñada le dieron un rápido abrazo y vieron cómo desaparecía en el sinuoso sendero. Después de meses de ahorrar hasta el último céntimo para el viaje, ahí estaba Brigitta, haciendo senderismo sola. Estaba sucediendo. No pudo evitar que una sensación de libertad y alegría la invadiera. Se quedó de pie, respirando profundamente el aire fresco del campo, mientras el viento arracheado le azotaba el pelo. La experiencia era estimulante. Se sentía viva y libre. Dejadas sus responsabilidades en Suiza, Yellowstone era ahora suyo para conquistarlo. Consciente de la gran actividad de los osos, sabía que la clave para evitar un encuentro con ellos era hacer mucho ruido. Ató 2 cascabeles de oso a su mochila, que crearían un ruido hormigueante para ahuyentar a cualquier oso que se encontrara en su camino. Ruta hacia el camping 5B1. El Valle del Pelícano ofrece crecimiento vegetal relativamente exuberante de salvias, forbes y hierba. Es el paraíso por excelencia de los osos, y Brigitta estaba allí para presenciar a los osos en su naturaleza indómita. Nada podía detenerla ahora. Siguió adelante con una sonrisa en la cara y un resorte en el paso. A las pocas horas de su caminata, Brigitta se sintió atraída por el sonido del agua corriente. Había llegado al Lago Blanco. Aquí encontró el campamento 5W1, de los cuales estaba vacío.
Solo estaba a 3,5 millas de su designado campamento 5B1 en Broad Creek, pero los pies le ardían de cansancio. La idea de aventurarse más lejos sola en su estado de agotamiento le resultaba desagradable, así que acampó en White Lake, campamento 5B1. Preparó la cena mientras observaba cómo el sol se hundía en el horizonte. Después de cenar, encontró 2 pinos a 26 metros de su campamento. Se subió y colgó una cuerda entre los dos y colgó su comida. Después se puso una pijama azul. Sacó su diario y garabateó: «He tomado todas las precauciones». Brígida se metió entonces en su saco de dormir, con la cabeza cerca de la puerta de la tienda. Colocó una linterna en uno de sus lados y un reproductor de cassettes en el otro. Las oscuras nubes que se acumulaban sobre Yellowstone finalmente cedieron. El suave golpeteo de la lluvia sobre su tienda de campaña de cúpula verde la sumió en un estado de paz. Se acurrucó más en su saco de dormir para entrar en calor, mientras llovía a cántaros. Se alejaba cada vez más. Sus sueños la llevaban de viaje mucho más allá de los límites del parque de Yellowstone. Fuera, los vientos aullaban mientras los relámpagos iluminaban la oscuridad, proyectando breves sombras sobre los troncos de los árboles. Pero ella permaneció imperturbable. Perdida en el dulce abrazo de su sueño, Brígida no se dio cuenta cuando una sombra surgió del bosque. Un oso pardo se acercó cautelosamente a la tienda, saboreando el aire mientras se acercaba. El olor de una posible comida lo acercó a la tienda donde descansaba plácidamente Brígida, de 24 años. Se irguió sobre sus patas traseras, con las garras desvainadas y listas. De un solo zarpazo, destrozó la tienda de arriba a abajo por el lado derecho de la puerta. A continuación, el oso pardo metió la cabeza en la tienda y de un solo mordisco agarró a Brígida por la cabeza, clavándole los colmillos en la cara y en el cráneo. La sacó de la tienda, aplastándole la mandíbula en el proceso. Ella gritó de dolor, intentando liberarse mientras el oso la arrastraba hacia la fría y oscura noche. A las 3:30 p.m. del siguiente día, el hermano y la cuñada de Brígida la esperaban en su punto de encuentro en el sendero. Habían sabido que ella era consciente del tiempo, por lo que, a medida que pasaban los minutos, se ponían nerviosos. Pronto los minutos se convirtieron en horas y sus sentimientos se convirtieron en miedo. Algo no va bien, pensaron en sus adentros. Se apresuraron a ir al centro de visitantes del puente pesquero, donde informaron al guarda forestal de guardia que Brígida no había aparecido. El guarda forestal emitió inmediatamente una alerta de excursionista desaparecida en el parque. A las 8:15 p.m., la alerta de excursionista desaparecida llegó finalmente al guarda forestal de guardia del Valle Pelícano, que se embarcó al instante en una misión de búsqueda. El guarda patrulló por el bosque y a las 23:30 sus esfuerzos fueron infructuosos. Durante toda la noche, los guardas forestales vigilaron las rutas de senderismo con la esperanza de que Brígida apareciera por fin. Los relojes marcaban las 7 de la mañana, más de 12 horas después de que se denunciara la desaparición de Brígida. El guarda Marshall fue enviado a caballo para seguir su rastro. Marshall siguió la ruta de senderismo de Brígida y en White Lake vio una tienda de campaña verde con un saco de dormir rojo fuera de la tienda. Para él, esto era raro, ya que el camping 5W1 no había sido reservado recientemente. Inmediatamente se bajó del lomo de su caballo para investigar el lugar. Observó una gran rasgadura en el lado derecho de la puerta de la tienda. Al asomarse al interior, encontró su equipo de senderismo intacto. A 26 metros de la tienda, había una bolsa colgada de 2 pinos, igual que había hecho Brígida 2 noches atrás. La bolsa estaba destrozada y su contenido esparcido por el suelo. No lejos del campamento, el guardabosques Marshall encontró un labio humano, tejido muscular y el pelo con el cuero cabelludo adherido. Inmediatamente informó por radio a los demás Rangers de sus hallazgos y continuó la búsqueda de Brígida. Los Rangers Tim Black y David Sprites llegaron al campamento 5W1 en helicóptero, armados con escopetas cargadas para ayudar en la búsqueda. Los 3 siguieron un rastro de partes del cuerpo de Brígida hacia el norte del campamento, a unos 10 metros del campamento. El rastro de la carnicería conducía a un pequeño parche de hierba que tenía trozos de ropa azul hecha jirones y mucho tejido humano. Fue aquí donde el oso había dejado de arrastrar a Brígida por la cabeza y empezó a alimentarse de ella. Debido al fuerte aguacero, los guardabosques tuvieron dificultades para arrastrar los pasos de la osa, pero tras horas de rastreo, finalmente encontraron el cuerpo de Brígida a 250 metros de su tienda. La piel de sus brazos se había desprendido por completo hasta los hombros y su pie izquierdo estaba desprendido del tobillo.
La carne muscular de sus brazos, piernas, nalgas y parte superior del torso había sido completamente mutilada. Aquella noche, los restos de Brigitta Friedenhagen fueron trasladados en avión a casa de sus devastados cuñado y cuñada en el valle de Fishing Bridge. El 3 de agosto de 1984, de vuelta a Suiza con las cenizas de Brigitta, lo que se suponía que iban a ser unas divertidas vacaciones familiares, se había convertido en el ataque de oso más grotesco de la historia del Parque Nacional de Yellowstone. A día de hoy, el feroz oso asesino que acabó con la vida de la joven de 24 años nunca ha sido capturado y sigue merodeando por los campings de Yellowstone, a la espera de llevar a más campistas desprevenidos a su espantoso encuentro con un indomable. Desde muy pequeño, Rodney Fox se sintió atraído por el mar. Nació en 1940 y criado en Adelaida, al sur de Australia. Iba regularmente a pescar con su padre, pero su verdadera pasión era la pesca submarina. De adolescente a menudo era recompensado por sus esfuerzos con capturas frescas de langosta y pescado para alegría de su familia. A los 22 años se convirtió en el campeón de pesca submarina de Australia Meridional, un título que le granjeó el respeto de sus compañeros pescadores y del que se sentía orgulloso. Las cosas iban bien para el joven. Un año después se casó con el amor de su vida, Kay. Pero solo 4 meses después de su boda, sus vidas estaban a punto de dar un vuelco. Mientras competía en los campeonatos de pesca submarina de Australia Meridional, en 1963, sufrió el peor ataque no mortal de un tiburón de la historia. El alcance de sus heridas fue tan horrible que muchos consideran un milagro que sobreviviera. En un fresco día de diciembre en la playa de Aldinga, al sur de Adelaida, las cosas se estaban poniendo un poco tensas. Los tiburones estaban en la mente de todos. Los barcos se balanceaban en el agua, vigilando a los submarinistas y sus resbaladizos trofeos. Habían sido 4 horas largas de competición y el mar contaba ahora una sombría historia con un rastro de sangre y vísceras de pescado que se alejaba con la marea saliente. Si algún tiburón acechaba cerca, ese buffet de olores seguro que llamaba su atención. Ahí fuera, había 40 personas persiguiendo a la gloria submarina y el reloj corría. Solo quedaba 1 hora para el campeonato. Rodney tenía un objetivo claro. Para asegurar su victoria consecutiva, decidió dar el salto, aventurándose más allá del arrecife protector. El agua tenía unos 20 metros de profundidad y mientras Rodney bajaba había una extraña quietud en el agua, como la calma antes de una tormenta. Entonces, ¡pam!, le golpeó como un tren de mercancías. Un enorme tiburón blanco se abalanzó sobre su costado izquierdo, dejándole sin aliento y lanzándole a toda velocidad por el agua como un torpedo humano. Rodney sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Podía sentir sus dientes afilados como cuchillas apretando con fuerza. Le arrancaron la máscara y su mundo se convirtió en una pesadilla borrosa. A medida que el cuerpo de Rodney era comprimido sin piedad, sus entrañas se movían violentamente y el preciado aire menguaba rápidamente arrastrado 10 metros bajo la turbulenta superficie. El mundo de arriba se oscureció y el frío abismo lo envolvió. En medio de esta agitación submarina, tanteó frenéticamente en la oscuridad, impulsado por una búsqueda desesperada para localizar el ojo del tiburón. Una estrategia susurrada que había discutido recientemente con un amigo. Sus dedos temblorosos encontraron por fin su objetivo clavándose en la cuenca ocular del tiburón con una oleada de determinación alimentada por la adrenalina. Al instante, el tiburón aflojó su agarre. Sin embargo, al retroceder, la implacable presión desató una oleada de dolor atroz que recorrió el maltrecho cuerpo de Rodney. En un último intento por ahuyentar al implacable depredador, empujó con la mano derecha solo para encontrarse con que era devorada por las fauces abiertas del tiburón. Pero el instinto de Rodney era tan de supervivencia que tuvo que abrirse camino de vuelta a la superficie hacia las respiraciones vitales que le llamaban desde arriba. Sin embargo, acechando justo detrás, el tiburón le perseguía implacable con su hocico mordisqueándole las aletas. Sabía que su presa estaba herida y el hambre alimentaba su implacable persecución, mientras Rodney salía por la superficie del agua inhalando ávidamente bocanadas que le salvaban la vida. Sintió el roce como de papel de lija de la piel del tiburón rozando su pierna. Supo que regresaba por una segunda embestida. Rápidamente, antes de que el depredador pudiera girar y atacar una vez más, Rodney se aferró a su costado dorsal, entablando una lucha cargada de adrenalina con el colosal blanco de grado.
Con pura determinación, Rodney se aferró al cuerpo del tiburón, consciente de que mientras se mantuviera agarrado, sus formidables mandíbulas no lo aprisionarían. Bajo la superficie se desarrollaba una feroz lucha submarina. Rozaban peligrosamente las rocas dentadas y se enredaban en las algas que se balanceaban. El campo de batalla de su duelo, vida o muerte. Sin embargo, a medida que transcurrían los segundos, las preciadas reservas de aire de Rodney disminuían una vez más. De mala gana, soltó su tenaz agarre, haciendo una carrera desesperada hacia la superficie. Al romper la superficie y salir al aire libre, la brisa fresca le acarició la cara y tragó oxígeno vital. Con las fuerzas que le quedaban, Rodney consiguió forzar un grito escalofriante, una sola palabra que aún reverbera con terror en su memoria: ¡tiburón! Y lo que presenció a continuación mientras contemplaba las insondables profundidades atormentaría para siempre sus sueños. A través de la nube roja de su propia sangre, vio emerger la casa del tiburón justo al lado de su propio cuerpo empapado de sangre. Tenía las mandíbulas abiertas y el hocico redondeado de color gris. Una sensación de terror indescriptible inundó sus venas. Rodney le dio una patada con todas sus fuerzas. Se abalanzó sobre él una vez más, pero le erró por milímetros. En su lucha agarró un bocado del flotador de Rodney que estaba sujeto a la cintura. El tiburón sacudió la cabeza de un lado a otro y se sumergió profundamente arrastrando a Rodney consigo. Tirado por la cuerda atada al flotador dentro de la boca del tiburón, Rodney sintió que iba a ahogarse. Mientras era arrastrado durante 10 o 12 metros, pensó en lo injusto que sería morir ahogado habiendo sobrevivido al ataque inicial. Tanteó el cinturón alrededor de su cintura, intentando desesperadamente liberarse de la cuerda, pero sus dedos no funcionaban bien. No podía ver con claridad y estaba perdiendo enormes cantidades de sangre. Entonces, milagrosamente, la cuerda se rompió de repente bajo la presión. Cuando alcanzó el aire, un barco le estaba esperando. La tripulación lo subió a bordo, pero sabían que no debía quitarse el traje de neopreno. Era lo único que lo mantenía unido. Cuando llegaron a tierra firme, llevaron a Rodney al hospital de Adelaida en un coche particular. La ambulancia se reunió con ellos de camino. La rapidez con la que recibió tratamiento fue clave para su supervivencia. Estaba dentro del hospital recibiendo tratamiento 1 hora después del ataque. El alcance de las heridas de Rodney normalmente se consideraría insuperable. Rodney tardó algún tiempo en superar su miedo a los tiburones, aunque volvió a competir en los campeonatos de pesca submarina del año siguiente y obtuvo las puntuaciones más altas en 3 de las 4 categorías. Seguía luchando por mantener a raya su miedo. Un conocido pescador, Alf Dean, que ostentaba el récord de captura del pez más grande con caña y sedal, se llevó un día a Rodney a pescar con él. Aquel día, Alf pescó con pericia 5 tiburones y los sacó a tierra firme para presumir de su captura. Pero Rodney estaba menos que impresionado. Ver a los animales muertos en la arena no era lo que él quería. No quería vengarse de los tiburones, quería entenderlos. Tras una visita al zoológico de Adelaida con su esposa Kay y ver a un león enjaulado, se le ocurrió la idea de construir una jaula que pudiera bajarse al agua para ver a los tiburones sin peligro. Con los barrotes metálicos protegiéndole de las poderosas mandíbulas del tiburón, podría observarlos de cerca y tal vez asimilar lo que le había ocurrido. Y así nació el buceo en jaula con tiburones. Rodney filmó a los tiburones bajo el agua. Era la primera vez que se hacía y atrajo la atención mundial. Pero al ver a los animales a través de la lente de la cámara y tras la seguridad de los barrotes metálicos, Rodney, y de hecho el mundo entero, pudieron comprobar que los tiburones no eran los temibles asesinos de sangre fría que se había hecho creer que eran. De hecho, eran animales extremadamente cautelosos que estaban más fascinados por el cebo que colgaba en el agua que por los humanos en la jaula. La noticia del invento de Rodney se extendió por todo el mundo. Era una idea novedosa que despertó el entusiasmo de Steven Spielberg, que quería capturar imágenes en directo de tiburones para su nueva película Tiburón. A Rodney se le acercó una empresa de viajes de buceo estadounidense que quería ofrecer a sus clientes la experiencia definitiva con los tiburones y llevarlos de excursión en jaulas de buceo con tiburones. Así que del buceo experimental en jaula de Rodney nació toda una nueva industria turística, una industria que sigue siendo increíblemente popular hoy en día. Y ahora, más de medio siglo después y con su vida dedicada a los tiburones, Rodney recuerda cada día el incidente que cambió su vida para siempre. Hasta hoy permanece un trozo del diente de un indomable.